Mariana, ¿qué dijo el presidente del fraude? Ay, no. El presidente sigue insistiendo en el fracking, en el fraude, perdón. Sigue insistiendo en que hubo fraude. Hace algunos minutos publicó un trino en el que habla de que él tiene pruebas de esto y dice: presentó las bases comprobadas del posible fraude que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista, es porque tengo datos. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento. El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente, que era el requisito básico de la transparencia electoral. Lo hice porque por sentencia plena del Consejo de Estado de 2018 se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde fuera. Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible. Esto solo indica que la registraduría no tiene control del software, como ya sabíamos. El software fue modificado y 2 veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1 de la tarde y la segunda a las 7 de la noche. La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas. El diario El Tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas. La cuantía de la modificación es la siguiente: el censo oficial de 41.421.000 personas. Esta cifra fue cambiada en DiviPol, en el software de los hermanos Bautista, el 26 de mayo, 5 días antes de las elecciones, en la siguiente cantidad, que son 42.300.000 votos. La diferencia es de 885.000 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal. También se variaron los puestos de votación, aumentándolos de la siguiente manera: de 13.700 oficiales a 14.400 en DiviPol, software de los hermanos Bautista. Es una diferencia de 696 puestos de votación. Esto da un cambio en el número total. Mesas oficiales ya escritas, 120.527, pero en DiviPol de los hermanos Bautista, quienes son los que hicieron el conteo, hay 122.000, con una diferencia de 1.493 mesas adicionales posiblemente no han sido escrutadas. Puedo probar ante autoridad competente estos hechos. En el conteo de votos de los hermanos Bautista aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección. Muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda. Entregó el dato completo de las 5.300 mesas. Eso es lo que dice el presidente. Bueno, ahí pone números, dice que aumentaron las mesas, que aumentaron el número de inscritos, que hubo unas modificaciones a 5 días de la primera vuelta, y que ahí están los 600.000 votos que les saca Iván Cepeda que le saca Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Yo la verdad siento que primero, pues estas denuncias son graves, es decir, hablar de fraude es grave, pero también creo que si en realidad las pruebas no son lo suficientemente contundentes, es un desacierto. O sea, creo que le resta más a la campaña de Iván Cepeda que sumarle. Hablar de fraude en este momento no creo que sea la narrativa más acertada, en términos de hay que reconocer la pérdida, ¿no? O sea, es decir, hay que tener autocrítica sobre lo que no se hizo y no llorar sobre que hubo fallas en los resultados. Seguramente hubo algunas inconsistencias, pero si no hay pruebas lo suficientemente contundentes de esto que está diciendo el presidente Gustavo Petro, creo que está ahí sí, como dirían, llorando sobre la leche derramada, es que se dice, ¿no? Sí, total. Y bueno, él dice que puede probar ante la autoridad competente estos hechos. Ahí pues tocaría saber quién es la autoridad competente, porque es el CNE, es el Consejo de Estado, es la misma registraduría. ¿Cómo va a demostrar que eso que está diciendo pues es cierto, que es verdad?
y que no le puede, como usted dice, hacer daño a la campaña de Iván Cepeda. Yo creo que es importante, Mariana, y vamos a tratar de tenerlo para mañana aquí en De Frente, una explicación más clara de qué es lo que está pidiendo Petro aquí, que se revise. Digamos, es un trino bastante extenso con muchas cifras, pero hay que detallarlas una por una y hay que revisar cada una de las cosas que Petro está diciendo, por supuesto, también cotejando esto con los resultados que realmente tiene la registraduría y las voces de los expertos, alguien que sepa sobre esto, incluso desde el equipo del presidente, porque esto no es que él un día se despertó y lo encontró, esto es que le están pasando la información al presidente Petro, entonces sí sería como interesante poder saber quién y cómo, ¿no? Que nos expliquen qué significa esto que está advirtiendo el presidente Gustavo Petro y que puede llegar a ser muy grave porque, muy bien lo decía Mariana, no significa que ya está diciendo, ya se está concluyendo que haya fraude, sino muy grave porque está afectándole al candidato Cepeda con ese mensaje. Si de verdad creen que hay fraude, pues espérense a que llegue la segunda vuelta o no sé, yo me dedicaría más bien a hacer la campaña y no a especular con este tipo de cosas, porque él vuelve e insiste con este cuento de que el software hay que cambiarlo por esa orden que dio el Consejo de Estado en el año 2018 cuando se impugnaron los resultados que pues terminaron cambiando las curules que se había ganado el partido Mira y demás, pero también es cierto que pues Petro, usted fue presidente hace 4 años con este mismo sistema, en esta misma registraduría, con ese mismo software. Entonces ahí sí, ¿por qué no salió a decir que había fraude? Sí, y también, si Iván Cepeda hubiera quedado primero en esta primera vuelta, estarían haciendo esas denuncias, esa es ahí otra estarían cosa. preguntando dónde están los votos de la diferencia con Abelardo de la Espriella. Seguramente no. O sea, yo sí creo que aquí Sí. hay un tema que sí se vuelve muy político, muy del presidente en campaña electoral. El mismo candidato ya dijo, no hay nada concluyente para hablar de fraude. Le han solicitado incluso desde organismos internacionales. Vi que en las últimas horas salió Human Rights Watch a decir, no digan que hay fraude, por favor, respeten los resultados. Porque además esto genera un problema y una falta de confianza, pues también en el sistema electoral. Por ejemplo, vi a Claudia Sheinbaum que le preguntaron por su opinión sobre las elecciones y ella dice, hay que ponerle cuidado a las denuncias que está haciendo el presidente Gustavo Petro porque es muy preocupante. Y claro, si estamos hablando de un fraude electoral, esto es grave porque pues es un atentado totalmente a la democracia, pero esto se tiene que hacer con toda la rigurosidad del caso, más allá de las disputas políticas o electorales. Si esto Petro lo hace por un tema de transparencia, me parece que está perfecto, pero creo que está teniendo unos efectos bastante contrarios a lo que busca, si es respaldar la candidatura de Iván Cepeda. Poco yo creo que ya se puede hacer sobre los resultados, además porque lo que iniciamos hablando y es que el escrutinio y lo que se vio el domingo pues tienen unas coincidencias muy cercanas, es decir, es casi que igual el resultado ya con un escrutinio del 99%. Entonces yo sí creo que es ahí donde hay que empezar a plantearse cómo asumimos la derrota y cómo la estamos asumiendo, con autocrítica y cambios urgentes o con este discurso de siempre de nos están robando las elecciones. Ahí es donde yo creo que hay que hacer una elección muy importante de qué discurso se va a manejar. Sí, total. Y por supuesto, esto siempre va a ser pues una forma de Abelardo de la Espriella sacar provecho. Él sí como no desaprovecha estas oportunidades que le ponen en bandejita. Ahí pues no deberían más bien pensar en la derrota, o más bien en derrotar a Abelardo de la Espriella y no en ponerle estas papayas. Pues él ya salió a decir que por favor Petro y Cepeda respeten los resultados, que respeten la voluntad del pueblo y que no hablen de robo, porque las elecciones pues fueron transparentes para él. Entonces, bien importante pues que el mensaje empiece a cambiar, por lo menos desde la campaña ya, como bien lo recordaba Mariana, se han
he hecho un poquito al lado en este mensaje, pero si Petro sigue insistiendo con eso, pues también puede afectar. Vamos a mostrarles algo que les queríamos mostrar ayer en nuestro programa, pero porque por falta de tiempo no alcanzamos, y que tiene que ver justamente con un ejercicio que se hizo acá desde la unidad investigativa y que es con base en los escenarios posibles para segunda vuelta, digamos, cómo puede funcionar el hecho de las alianzas y demás para que o ya sea el candidato de la derecha gane o el candidato de la izquierda. Veamos justamente el escenario número 1 o el escenario A para analizar un poco esta situación, digamos, como qué podría pasar en esta materia si las cosas quedan así como pues algunos lo están planteando, y es que todos los votos de la derecha, todos los votos que logró, por ejemplo, Paloma Valencia, pasen a Abelardo de la Espriella. Este es el escenario A, en donde estamos hablando que si Paloma transfiere el 100% de sus votos al bloque de la derecha, el 100% de los votos de Paloma, que fueron 1.600.000, ¿no? Si ella los transfiere completicos, estaríamos hablando que Abelardo de la Espriella tendría 11.998.000 votos, Mariana, y es el presidente. Esto en segunda vuelta, por supuesto, ¿no? Ni siquiera le alcanzaría, y ustedes están viendo ahí en la barra naranja, a Iván Cepeda, teniendo los votos de Sergio Fajardo, que fueron 1.008.000 votos, y los de Claudia López, que fueron 225.000, para pasar a Abelardo de la Espriella en este primer escenario que se está planteando acá. Veamos ahora el siguiente, y acá es donde se define todo, señores y señoras. Esto es lo que debe pasar. Y allá es donde tiene que apuntarle el señor Iván Cepeda, en lugar de estar peleando y pues en lugar de Petro estar hablando de fraude, lo que tienen que buscar es esto. Mire, si Paloma Valencia no le transfiere todos los votos a la derecha, porque hay que tener en cuenta que ella tiene unos votos que fueron por Juan Daniel Oviedo, o sea, hay gente que votó por Paloma, pero porque estaba Juan Daniel Oviedo ahí como su fórmula, y eso aproximadamente son 600.000 votos los de Juan Daniel Oviedo. Si no se le transfieren todos a Paloma y esos 600.000 de Juan Daniel se van para Iván Cepeda, más los de Claudia, más los de Fajardo, estaríamos hablando que Cepeda alcanzaría 11.521.214 votos por encima de Abelardo, que tendría los de él más el 1.039.000 que le queda a Paloma solita sin Juan Daniel, y queda 11.398.359. En este caso, por muy poquita diferencia, pero ganaría Iván Cepeda. Estamos hablando de una diferencia de 123.000 votos, que no es nada, pero que igual le darían el triunfo a Iván Cepeda. Así que sí, es muy importante que no solo se conquiste a los votantes de Claudia, a los votantes de Sergio Fajardo, seguramente los de Roy. Roy, ¿cuántos tuvo a propósito? Como 12.000. Ah, no, pues chao, Roy. Pero sí los de Juan Daniel, de Juan Daniel, que son bien importantes, que ese sector que votó por Paloma, porque ahí está Juan Daniel, se venga para la izquierda y le sumen entonces a Iván Cepeda, y en ese escenario sí ganaría. Sí, yo creo que, bueno, igual teniendo en cuenta que esto no funciona así como de se van estos para acá y estos para allá, o sea, como que eso también cambia mucho, y que en segunda vuelta históricamente ha habido un aumento en la participación de las personas, es decir, en segunda vuelta van a votar más personas que lo que suelen votar en primera vuelta. Yo creo que sí. La verdad, yo creo que sí. ¿No será que se va mucha gente a ver el mundial? Porque es que los colombianos, cuando hay mundial, ahí ya están todos. Pero es algo que hemos visto siempre, siempre. O sea, en la historia se ha mostrado que en segunda vuelta aumenta la participación, pese a que en esta primera hubo una participación histórica, ¿no? Se rompió récord de participación en Colombia. Yo creo que el ambiente también político está tan fuerte que eso sí explica, digamos, que una movilización muy grande de personas en esta contienda electoral puntualmente. Entonces ahí también está cómo Iván Cepeda
conquista a esos votos que ya están en las urnas, los que estamos hablando, pero también los que no están allí, los que no han ido, los que no se han decidido o los que les parece de pronto extrema la postura de Abelardo de la Espriella, ¿no? Que seguramente son de derecha, apoyaron a una Paloma o no la apoyaron o decidieron abstenerse. O la apoyaron por Juan Daniel. O la apoyaron por Juan Daniel, pero ya digamos que les genera una distancia Abelardo de la Espriella, así como el proyecto político de Gustavo Petro, ¿no? Esos que están allí como sin saber qué elegir entre dos claros extremos, es decir, entre esta extrema derecha de Abelardo de la Espriella y entre esta izquierda de Iván Cepeda. Allí es donde él tiene que empezar a conquistar votos, y yo sí coincido con muchos de los analistas, y es desenmarcarse de esta figura de Gustavo Petro y de este pasado que ya sabemos de Iván Cepeda, ya sabemos de su pelea con Uribe, ya la contienda no está en eso, o sea, ya la contienda no es vamos a irnos contra Uribe, ya Uribe no importa, ya Uribe en no este importa. momento Uribe no importa, ya sabemos su historia, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el asesinato de su padre, eso ya está, y las personas que lo apoyan y lo respaldan por esa historia ya están en las urnas, ya votaron por él. Entonces yo sí creo que Iván Cepeda tiene que desenmarcarse de Gustavo Petro y empezar a conquistar esos votos que se alejan o se distancian de todo eso que ya sabemos de Iván Cepeda. Claro, exacto, lo que decíamos acá también en la conversación con nuestros invitados, y es que ya no hay que conquistar a los que ya están conquistados, ya tocas a los otros, ya quien votó por Cepeda va a volver a votar por Cepeda, él tiene seguritos sus votos, ahora vaya por los que no. Le damos rápidamente unos comentarios porque nos vamos. Dice Flor Vela Rubiano, yo usé la camiseta y voté por Cepeda. Bueno, muy bien, es que la camiseta no tiene nada que ver con ningún hay político. que hacerle el juego al tema de la camiseta, lo que decían ahí, Sí. no pueden dejar que la monopolice, pues que Exacto. o sea, porque Cepeda no está en esa disputa simbólica, en vez de decir no la usen, no, pues usémosla para que cuando la usen respaldando a Cepeda se vea así, la usemos así, que la camiseta va más allá de Cepeda y Abelardo, no sé, un juego discursivo muchísimo más importante que solo decir no la usen. Además, porque nada tiene que ver el fútbol con este tema político y esta disputa, y entonces yo me conozco a mi gente de la izquierda que ya empiezan entonces a satanizar incluso hasta la selección Colombia, a decir que son uribistas, abelardistas, que fachos, simplemente porque el señor Abelardo le dio por apropiarse de ese símbolo, pero no, qué pena. Si queremos utilizar la camiseta, la utilizamos todos, porque es algo diferente, porque es fútbol, porque es hasta bonita la camiseta. Eso no tiene nada que ver con política, ni que salga uno a la calle y entonces porque le ven con la camiseta significa entonces que uno es de derecha. No, nada de satanizar, por favor, la selección y la camiseta. Tatiana Barbato, 4393, dice Colombia no quiere más izquierda. Bueno, muy válida esa opinión también. Cesarión 169, pellizquen a Cepeda, o sino para qué asumió el compromiso. Mucha filosofía, pero tocas actuar. Así es, sí señor. Estela Hernández 558. Sería muy interesante y educativo escuchar a los votantes de Abelardo para saber qué los mueve a confiarle el país a este personaje. Oiga, sí, eso es muy bueno. Dice Super Nico 5, Petro tenía Benedetti, Roy y 15.000 millones de razones para ganar. Elizabeth Acero Matallana 4564, Paola, el asunto no es de show, por favor, el asunto es muy serio. Gracias por el comentario. Sí, señora, el asunto es muy serio. Está en juego algo muy importante y grave en el país, pero si no hace show, pues no conquista. ¿Qué hacemos? Si así es Colombia, y las emociones. La gente en la vota por política. emociones, como puedes tener un programa de 400 páginas comparado con uno de 3 páginas, De donde una es la 3. portada Y miren quién está liderando hoy. Sí, total. Aleja Forever, todos a salir con la camiseta, con la bandera, con las chanclas, con la máscara de jaguar. Yo veré, tenemos tiempito. Bueno, trabajen muchachos, ahorren, salgan adelante, que esa tiradera de piedra los tiene tarugos, dice Tatiana Barbato. Muy cancarquia, bueno, no sé, canarquia. Muy anarquía, me imagino. Obvio, es importante evitar el fraude para la segunda vuelta, que la diferencia de votos será más pequeña. Hormansk, hay que resignificar el uso de la camiseta. Esa campaña de Cepeda es un desastre. Bueno, gracias porque, verdad, hoy mucha gente comentando
Estos son las pasiones que mueven la política, ¿no? Por eso es que también hay que mover más en la calle, porque la gente lo que quiere es pues sentir a un candidato más cercano. Gracias a todos los que se conectan. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.